Hola, queridos estudiantes y a toda la familia de quinto grado, reciban cordiales saludos. El día de hoy tenemos muchas ganas por aprender y culminar con éxito nuestra situación significativa. Preparo una cápsula del tiempo, parte 3, que es la última evaluación diagnóstica del área de personal social. En días anteriores ya hemos trabajado la presentación personal, hemos trabajado la narración de lo vivido durante la pandemia y hoy vamos a trabajar la última evidencia, que es la narración sobre la convivencia en tu escuela y una propuesta de acuerdos de convivencia para cuando regresemos al aula. Ahora que conoces qué vamos a trabajar el día de hoy, te voy a recordar las competencias que hemos logrado evaluar en estas actividades. Construye su identidad, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común y construye interpretaciones históricas. Pero hoy día tenemos una meta muy importante. ¿Cuál será? Proponer normas o acuerdos de convivencia que consideres necesarios en la escuela para cuando regresemos a las aulas. ¿Qué vamos a proponer el día de hoy? Normas y acuerdos de convivencia. ¿Por qué? Porque es posible que podamos regresar a las aulas, a la educación presencial, y debemos tener estas normas para poder aplicarlas y así mejorar nuestra convivencia. Muy bien. Yo sé que para ti, como para todas las niñas y todos los niños, la escuela es una parte importante de sus vidas. Allí no solo aprenden sobre lectura, matemáticas, ciencias y otras áreas, sino también conocen a compañeras y compañeros con quienes conviven y comparten una gran parte de su tiempo. Yo también sé que extrañas mucho el colegio y las clases presenciales, pero depende de nosotros que todo esto se pueda solucionar manteniendo el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, el lavado de manos constante para poder disminuir los casos de la COVID-19. Lamentablemente, yo sé que por la pandemia se tuvieron que suspender las clases presenciales y no fue posible vivir todas las experiencias propias de la escuela. Y a pesar de no haber vivido la experiencia de la escuela durante el 2020, es importante que en una cápsula del tiempo cuentes algo sobre cómo era la convivencia en tu escuela antes de la pandemia y sobre las normas que propones para que ésta sea mejor. Dentro de la convivencia con tus compañeras y compañeros hay situaciones y acciones que favorecen, ¿verdad?, la convivencia, mientras que hay otras acciones que no la favorecen. Por eso tú vas a responder las siguientes interrogantes. ¿Qué situaciones o acciones consideras que afectan la convivencia? A ver, recuerda un poquito, cuando nosotros íbamos a clases presenciales, ¿tú podías observar situaciones o acciones de los demás compañeritos que afectaban un poco la convivencia? Yo, por ejemplo, observaba que algunos niños no se llamaban por su nombre. Y eso afecta nuestra convivencia porque el nombre es muy importante para nosotros porque nos identifica. Otra situación que afectaba la convivencia, cuando las personas podían alzar las cosas sin pedir permiso. Creaba un conflicto y también afectaba nuestra convivencia. Ahora tú vas a responder en función a lo que te recuerdes, ¿listo? Cuando las clases eran presenciales, esta preguntita. Y después vamos a pensar qué acuerdos de convivencia propondrías ahora. Asumiendo que podemos regresar a la educación presencial, ¿qué acuerdos podríamos proponer? Muy bien, un acuerdo sería mantener el distanciamiento social. Otro acuerdo, ¿cuál sería? Mantener la limpieza en nuestras manitos y también en los objetos que vamos a utilizar. A ver, ¿qué otros acuerdos tú puedes proponer? Lo escribes en la fichita que te voy a enviar. ¿Qué situaciones podrían afectar la convivencia al regresar a las aulas?
¿Tú crees que hay situaciones que pueden afectar la convivencia? Por ejemplo, si nos encontramos con nuestros amiguitos y vamos y los abrazamos, ¿crees que esta situación afectaría nuestra convivencia? Sí, porque todavía no podemos hacer eso. Debemos mantener el distanciamiento social para que los casos de COVID-19 puedan disminuir, ¿verdad? Tenemos todos que cuidarnos y entre todos sí lo podemos hacer. A ver, estuve pensando, ¿qué otras situaciones podrían afectar? Muy bien, que un compañerito se saque su mascarilla cuando estemos en nuestro salón. Eso puede afectar nuestra convivencia. Y vas anotando qué otras situaciones tú crees que podrían afectar esto cuando nosotros regresemos a las aulas. Una vez que hayas analizado esto, ten en cuenta que lo vas a narrar. Y tu narración sobre la convivencia en tu escuela y tu propuesta de acuerdos o normas de convivencia deben cumplir con los siguientes criterios. Puede ser una narración oral y la puedes mandar mediante un audio a nuestro WhatsApp. Puede ser escrito esa narración, ¿verdad? Y también la puedes grabar en un video. Pero como ya sabes, yo puedo utilizar dos medios. La puedo escribir para organizar mis ideas y luego la voy a leer y la voy a grabar en un audio. O también la puedo escribir y la leo, practico, ensayo y puedo grabar un video. Es muy importante que tú puedas compartir tu narración con tus compañeros y profesores. ¿Listo? También esta narración debe contar cómo era la convivencia en tu escuela antes de la pandemia. ¿Cómo era la convivencia? ¿Cómo ustedes realizaban sus actividades antes de la pandemia en el colegio, verdad? También debe contar qué situaciones consideras que afectan la convivencia. Debe contar qué situaciones podrían afectar la convivencia al regresar al aula y a partir de ello tú vas a proponer normas o acuerdos de convivencia que consideras necesarios en la escuela cuando regresemos a las aulas. Y algunos detalles importantes para tu propuesta de acuerdos de convivencia. ¿Qué debes hacer? Debes narrar brevemente, primero, los problemas y o situaciones que afectan la convivencia en tu aula o escuela. Los acuerdos deben indicar claramente qué se espera que hagan las niñas y los niños para convivir bien y evitar o enfrentar los problemas que has contado. Puedes ensayar tu presentación de la narración sobre cómo era la convivencia en tu escuela antes de la pandemia y de tu propuesta de acuerdos que deberían realizarse al regresar a las aulas. ¿Por qué es importante ensayar? Antes de grabar mi video, antes de grabar mi audio, yo tengo que leer lo que he escrito, ensayarlo. Puedo pedirle a un familiar que por favor me escuche para ver si tiene sentido el texto que yo he creado, teniendo en cuenta cómo era la convivencia antes en mi institución educativa y cómo es ahora. ¿Listo? Y esto lo vas a enviar a tu profesor o profesor en un audio, video, fotos del texto con tu narración y con tu propuesta de acuerdos. Ahora, los pasos para elaborar tu presentación de la narración sobre la convivencia en tu escuela y tu propuesta de normas o acuerdos. Narra cómo era la convivencia en tu escuela antes de la pandemia. Entonces yo empezaré, ¿no? Hola, soy Isabel, voy a contar cómo era mi convivencia antes de la pandemia en mi escuela. Mis compañeros hacíamos las actividades en nuestro salón de clases, guardábamos nuestros cuadernos en nuestros casilleros, sacábamos nuestra lonchera, podíamos ingerir los alimentos, algunos se olvidaban de lavarse la mano y vas a ir narrando un poquito cómo era la convivencia en tu escuela.
Después vas a narrar los principales problemas de convivencia que has identificado. Algunos, por ejemplo, decían cosas que herían a los demás compañeros, que los hacían sentir mal. También puedo contar un poquito, ¿no? Si había algún conflicto en el recreo, de repente si un compañero no quería prestar la pelota, o de repente si otros compañeros no querían jugar a la pesca-pesca con los demás. Vas a ir contando un poquito los problemas que sucedían en tu institución educativa. Vas a comentar los problemas de convivencia que crees pueden darse al regresar a las aulas. Puedes decir, yo pienso que un problema podría ser que mi compañero se saque la mascarilla porque le incomoda. También que mis compañeras jueguen a la pesca-pesca y se abracen, ¿verdad? Eso es un problema de convivencia a regresar a las aulas porque todavía eso no podemos realizarlo. Y a partir de eso, ¿qué vas a hacer? Vas a proponer acuerdos de convivencia que consideres necesarios para el regreso de las aulas. Yo te voy a presentar un ejemplo. Ella es Ana y ha escrito su narración considerando estos pasos. Presta mucha atención y si es necesario ponle pausa para volver a releerlo. ¿Listo? Hoy voy a decir mi convivencia en mi colegio en la pandemia. Yo y mis compañeros tenemos que hacer nuestras clases en WhatsApp. Y también tengo que hacer mis tareas en casa y tengo que enviarle mis tareas a mi profesora en su WhatsApp. ¿Te das cuenta? Hasta aquí Ana está narrando cómo es la convivencia en su colegio en la pandemia. Ella está haciendo clases por WhatsApp y también hace las labores en su casa para poder enviarle esas tareas a su profesora. Eso lo ha contado en el primer párrafo. En el segundo párrafo, mira, está recordando los problemas de convivencia en su institución. Los problemas de convivencia antes de la pandemia eran que los niños no se respetaban, se hacían mucho bullying, se empujaban a la hora del recreo y no respetaban a los demás. En el tercer párrafo, los problemas de convivencia que pueden volver cuando regresemos al colegio son que los niños no respeten el distanciamiento social, las normas de bioseguridad. Algunos niños querrán abrazar a sus compañeros por mucho tiempo que no se ven. ¿Qué está contando Ana? Los problemas que ella piensa van a surgir cuando regresen al colegio. También que no les guste la mascarilla, que les fastidie, se la quitarán. Creo también que no vamos a poder ir al recreo. Tampoco no vamos a poder jugar las cosas que jugábamos siempre. Eso es lo que ella cree y lo está narrando. Tendremos que tener el distanciamiento social con mis compañeros. Las normas de convivencia que creo deberían darse cuando volvamos al colegio son: mira, ella ya está aquí proponiendo qué normas de convivencia cree deben darse. Mantengamos el distanciamiento social. Ella lo ha considerado como una norma, mantener el distanciamiento social. Tengamos que usar la mascarilla y los visores obligatorios. ¿Qué son los visores? Los protectores faciales, ¿verdad? Lo ha puesto ella como una norma porque lo considera importante. Ya no tenemos que abrazarnos, tampoco tenemos que juntarnos para no contagiarnos. Y también respetarnos unos a otros y obedecer lo que nos digan nuestras profesoras o profesores. Estas normas que ella está proponiendo son para mejorar la convivencia
En el supuesto caso que podamos volver a la educación presencial. Y ella concluye, y si hacemos todo esto, podemos tener una convivencia buena en nuestro colegio. Gracias. Esta es la narración de Ana. ¿Ha considerado cómo está realizando ahora las clases virtuales? Porque Medio también ha puesto de conocimiento los problemas que se daban antes de la pandemia en su institución educativa. También, ¿qué cree ella que va a pasar cuando regresen a la educación presencial? Y a partir de ello, ¿qué ha propuesto? Normas de convivencia, ¿verdad? Y ha cerrado con una frase que si todos podemos hacer esto, vamos a tener una convivencia buena. Y agradecido que le escuchen. Este trabajo es el que tú tienes que presentar. Este es el producto final de la actividad. Tienes que contar esta narración a través de un audio o video. Te puedes guiar de la presentación de Ana, pero no tiene que ser igual. Es una guía para que tú puedas producir tu propio texto. ¿Listo? Y ahora, después de que has creado tu texto, lo has practicado, lo has ensayado, has grabado el audio, video y ya lo has enviado, vas a responder las siguientes preguntas. ¿Por qué crees que son importantes las normas que propones? Así como Ana ha propuesto esas normas en el recuadro celeste, tú, las normas que has propuesto, ¿por qué crees que son importantes? Yo diré, son importantes porque nos ayudan a mejorar la convivencia escolar, son importantes porque así evitaremos contagiarnos de la COVID-19 y vas a notar la importancia de las normas que tú has propuesto. También vas a analizar por qué son importantes las normas o acuerdos de convivencia. ¿Por qué crees que son importantes? ¿Por qué debería haber normas y acuerdos de convivencia? Porque todas las personas podemos mantener un clima de armonía. ¿Por qué más serán importantes? Porque nos podemos cuidar entre todos manteniendo y respetando estas normas. Y tú vas a colocar por qué crees que es importante estas normas al regreso a nuestras instituciones educativas. ¿Listo? Y ahora sí llegó la parte de autoevaluación. ¿Qué es una autoevaluación? Es cuando tú te das cuenta si has podido cumplir las actividades, pero en este caso tú vas a ser muy consciente y muy veraz para poder autoevaluarte. ¿Listo? ¿Cuáles son los criterios? En la primera actividad nosotros hicimos la presentación personal. Puedes revisar tu portafolio, tus cuadernos. Aquí, indicaste tus características, las actividades que te agradan o te desagradan. A ver, revisa. ¿Has logrado indicar tus características en la presentación personal? Y aquellas actividades que te agradaban o desagradaban, de repente sí, lo has logrado, ¿verdad? Siguiente criterio. ¿Mencionaste a los integrantes de tu familia y los representaste mediante dibujos? Yo he podido observar en los trabajos que me has podido enviar que sí, la mayoría lo ha logrado. Pero si lo estás intentando, necesitas apoyo, marcas en esos recuadros. En la segunda actividad, que es en la narración de lo vivido durante la pandemia, narraste cómo has vivido y estás viviendo en este tiempo de pandemia. Me has enviado tu audio narrándome cómo fue tu vida antes de la pandemia y durante de ella. Muy bien, la mayoría lo logró. Realizaste una línea de tiempo con 3 hechos importantes antes y durante la pandemia. De repente lo estás intentando, hiciste la línea de tiempo, pero faltaba mejorar, ¿verdad? Escribir muy bien las fechas, escribir los sucesos. Si lo estoy intentando, ¿qué debo hacer? Regresar a mi folder, regresar a mi cuaderno para poder concluir esta actividad y así marcar check en lo logré.
Y en la última actividad, que es la narración sobre la convivencia en tu escuela y una propuesta de acuerdos de convivencia para cuando regresemos al aula, ¿cuál es el criterio? Propuse acuerdos de convivencia que considero necesarios en la escuela para cuando regresemos a las aulas y las expliqué mediante un audio video. De repente lo estoy intentando. He propuesto los acuerdos de convivencia, pero de repente me faltó explicarlo mediante un audio video. Entonces tienes la oportunidad de terminar este trabajo. ¿Por qué nos estamos autoevaluando? Porque cada uno tiene que darse cuenta cuánto ha logrado en esa evaluación diagnóstica del área de personal social. Te deseo muchos éxitos para la actividad de hoy. Nos vemos mañana. Chao, chao.